Este viaje lo esperé por mucho tiempo. Estuve un año sin viajar por diversos motivos, por lo cual estaba ansioso por conocer la selva y su belleza. Salí de Lima muy temprano. No volaba en avión hace mucho. El viaje solo duró cerca de 1 hora. Apenas llegué, sentí el intenso y sofocante calor, pero la selva peruana me recibía con un clima extraordinario. Me recogieron del aeropuerto, me llevaron al hotel donde me quedaría 4 días. El hotel Madera Labrada era un ensueño, un lodge impresionante en medio de la selva. Todo estaba hecho de madera, mas toda la vegetación que vi desde que llegué me impresionó mucho. Ya estaba enamorado de Tarapoto a las pocas horas de llegar. Bueno, ¿qué tal? Estamos en Tarapoto. Este es un video más para Mochileando con Pantoja. Hemos llegado al hotel hace un rato. Está bravazo, la verdad, le voy a enseñar la vista, es increíble. Pero encajé el avión, está todo verde. El hotel se llama Madera Labrada. Vamos a quedar 4 días en Tarapoto. Me encanta, de verdad, puras cabañas, pura madera. Ahorita le voy a enseñar como mi habitación. Miren, esta es mi habitación. A ver, se ve ahí se ve. Esta es mi habitación. Hay una tele, la cama. Bueno, tiene un frigobar, ahí he puesto mis cosas. Frigobar. Más tarde voy a comprar unas chelas para estar aquí. Lo que quiero enseñarles es esto, miren. Esta es la vista de mi habitación. Hay una silla como para echarse, descansar un rato. Acá también hay otra. Una silla como para descansar. Y miren la vista impresionante que se ve desde aquí, de verdad. He venido con una agencia de tours que se llama Perico Tours, lo cual me han brindado todas las facilidades del hotel, todo, y vamos a hacer los tours con ellos. Normalmente yo viajo siempre en mochila, ¿no? Pero si los tours son económicos o una agencia es económica, de hecho aprovechenlo, ¿no? Que no te molestas en nada, solamente disfrutas de esta hermosa vista y nada, disfrutar, nada más que. Salí del hotel a explorar un poco y almorzar de paso, cerca a la plaza. Por la tarde me recogieron de mi hotel. El primer tour de mi viaje sería hacia la ciudad de Lamas. Lamas, conocida como la capital folclórica de la Amazonía peruana, considerada una de las ciudades más antiguas del oriente peruano. Los primeros pobladores en llegar a este lugar fueron los arahuacos, quienes se adaptaron a la selva, y esto se aprecia en las manifestaciones culturales conservadas hasta la actualidad. Esta ciudad fue conquistada 2 veces, primero por los Pocras y los Chancas, quienes luego de ser derrotados por Pachacútec en 1438 y desterrados de Ayacucho, huyeron a la selva. El general Ancoayo, líder de los Chancas, es considerado fundador étnico del pueblo de Lamas, que posteriormente fue capital de la comunidad. La segunda conquista fue en 1650, con la evangelización española, quienes como símbolo de la alianza fundan la ciudad de Lamas el 10 de octubre de 1656, con el nombre la ciudad del triunfo de la Santísima Cruz de Motilones, de Lamas. El nombre de Motilones viene por una confusión de los conquistadores españoles al igualar a los nativos de Lamas con los nativos motilones de las regiones selváticas de Colombia. Estoy en Tarapoto, es el primer día de tour, me han traído a la plaza principal de Lamas. La verdad que, bueno, ya dije que el paisaje es increíble, es demasiado bonito, todo verde. Es algo nuevo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ir a la sierra, a ir a las montañas, a hacer trekking, a hacer videos de mochila. Pero esta vez he venido con un tour súper alucinante. Me han dado 4 días de tours a varios lugares. Hoy día tocó venir a Lamas. Luego de visitar la plaza de Lamas me llevaron al castillo de Lamas, el cual es un majestuoso castillo en medio de la selva. Su creador, Nicola Felice, un empresario italiano que siempre soñó de niño con vivir en un castillo medieval, que cuando llegó a Lamas vio que era una ciudad construida en una montaña en medio de la selva, se dio cuenta que era el lugar perfecto para cumplir su sueño. Lo construyó con ayuda de los pobladores, quienes le dieron la forma a las piedras labradas a mano. A pesar de su apariencia, este castillo solo tiene 17 años. Fue construido en el 2005. Al principio se pensó que solo iba a ser el hogar de Felice, pero años después el italiano quiso compartir este lugar con los ciudadanos de Lamas y con los turistas que puedan venir a visitarlo. Cuando tú eres malo con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, tú pareces que eres hijo de Chuyachaki, ¿no? La descendencia de Chuyachaki. Como parte del tour es venir al castillo de Lamas. Esto es parte, mira, hay una gárgola increíble, que es como un dragón, algo así.
Dicen que este castillo, o sea, es estilo medieval, parece medieval. Todo el techo está lleno de madera, ¿no? Pero como digo, es una réplica de un castillo medieval. Bueno, sí, esta es la parte más alta del castillo. De verdad que, o sea, el cielo es increíble, todo lo verde. Y de verdad, tener un castillo como en medio de la selva es algo locazo, ¿no? Esto solo pasa en Lamas nada más. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Reconocido también patrimonio cultural de la cerámica. A ver, chunga pusa cuatayo, huisca chunga batayo. En mi segundo día en Tarapoto me recogieron muy temprano en mi hotel y fuimos rumbo al distrito de Sauce. Esta vez conocería la famosa Laguna Azul, uno de los atractivos más espectaculares de la Amazonía peruana. Para llegar recorrimos más de una hora desde la ciudad de Tarapoto. Llegamos a un punto donde cruzamos el río Guayaga en una especie de plataforma. Me impresionó mucho porque hasta la movilidad que nos llevó hasta este lugar también fue en esta plataforma. Cruzamos el río y luego de 30 minutos más de viaje, vamos al mirador Punta del Gallinazo. Bueno, acá por 5 soles te puedes hacer fotos, así que hasta ahora vas al mirador, ven la vista, se ve increíble. Nos esperaba una embarcación que nos haría recorrer esta maravillosa laguna. Estamos en la Laguna Azul, hemos llegado. Como que esto es desde el tour de hoy día, esto es como que lo principal, ¿no? O sea, la Laguna Azul, es increíble la vista de la laguna. Vamos a ir, creo que con un bote para adentro, así que muy bonito, de verdad. Vamos a la Laguna Azul. Paramos en un lugar para degustar tragos de la zona. Sus peculiares nombres me llamaron mucho la atención. Fuerte, ¿no? ¿Así se llama Siete Pingas o es? Sí, mi amor, así se llama. Como puedes ver, adelante, aquí tenemos las variedades también. Mi amorcito, ¿te gustan las bolas, papi? No, ¿Te gustan las bolas o no? ¿Cómo me va a gustar las bolas, no? ¿No le gustan las bolas? No piensen mal, ¿ya? Yo les estoy hablando del uguachá o el trago. Ah, ya. Ahí tenemos el corre que te enchujo, mi amor, para que el jugueteo al gato con el ratón como Tony Jerry, ¿ya? Él espérame en el suelo, agarran su colchón, bajan las 7 veces sin sacar, mi amor, también, ¿ya? Él si lo sacas te mato para una chica asesina. Como toda laguna tiene un mito que envuelve este destino. En sus profundidades viven sirenas, que una vez al año seducen a hombres mayores y los llevan hacia el fondo para divertirse con ellos. De acuerdo con los comentarios de los lugareños, cada cierto tiempo aparece el cuerpo de un hombre ahogado en la superficie. Luego nos llevaron a la orilla de la laguna donde pude bañarme y disfrutar del paisaje. Ah, eso sale con tu plato. Me pedí un terrible chaufa regional. En mi tercer día en Tarapoto hice el tour Alto Mayo. Me recogieron muy temprano de mi hotel, fuimos hasta el distrito de Moyobamba. La primera parada sería Maquizapa, un lugar donde hacían un café artesanal riquísimo. Primeras cosechas, ¿verdad? Donde vamos a elegir los frutos rojos, porque en el base que estamos excautadores, esto te va a descansar, mantener un más activo. Es la primera parada que se llama Mizquizaapa, que hace referencia a la especie de mono Maquizapa, y es un lugar donde hacen café, elaboran café muy bueno, de verdad tiene un aroma increíble, nos han hecho una degustación bastante chévere. Además de eso me sacaron a bailar pandilla, así es como le llaman a bailar en grupo. La segunda parada sería el orquidiario de Moyobamba.
En este lugar me impresionó mucho la diversidad de especies de orquídeas y plantas ornamentales. Nos explicaron el tipo de especies que vivían en nuestra Amazonía. Para mi suerte me regalaron una mediante un sorteo que hicieron en el tour. Segunda parada nos han traído a un vivero de orquídeas, a un orquidiario. De verdad es un vivero bastante bonito, hay unas plantas hermosas, de verdad estoy haciendo unas fotos bastante chéveres. Me quedé impresionado con el tema de las flores, muy hermosas, muy bonitas son las orquídeas. Saluda a mi cámara. Luego iríamos a degustar chocolates y tragos de la zona. Con Braña le vamos a hacer la degustación de estos macerados. Acá le vamos a hacer degustación de estos macerados selváticos. Al otro lado los chocolates. Los chocolates desde 35 al 80% le vamos a hacer. La tercera parada sería la naciente del río Tioyacu, un lugar que desemboca el río del mismo nombre. Estoy grabando para mi canal de YouTube. Hola. Se llama la Catedral de Tioyacu. Estamos en Moyobamba. Parte del tour de Alto Mayo. Está muy paja, de verdad. Es un spot alucinante para tomarse fotos. Donde se ha hecho un circuito donde podíamos bañarnos. Habían diferentes piedras con forma de animales. El sol estaba muy intenso, era perfecto para un foto. Luego almorzamos, me pedí una gamitama frita, un pez amazónico muy delicioso. Nuestra última parada serían los baños de San Mateo, donde la temperatura del agua era muy alta. Aquí decidí no meterme ya que no soy amante de las aguas termales, pero igual disfruté el paisaje, sobre todo en la intensa lluvia. En mi último día de tour nos llevaron a las cataratas a Aguaxillacu. Su nombre proviene del quechua y significa agua cantarina. La catarata de Aguaxillacu es fuente de vida para los tupidos helechos, orquídeas y diversas especies de árboles, y crea un entorno mágico que atrae una gran variedad de mariposas y al famoso gallito de las rocas, considerado ave nacional. Este lugar está bastante cerca de Tarapoto, solo a media hora. Llegamos e hicimos una pequeña caminata por medio de la selva. El paisaje era extraordinario, a pesar que llovió un poco, fue genial. Este es el último tour, es las cataratas Aguaxillacu, cuarto día en Tarapoto. Increíble, de verdad que en todos los tours que he hecho faltaba uno de una caminata en la naturaleza. Esta catarata está asociada a una leyenda de los pobladores de dicha región. Dicha leyenda cuenta la historia de un jefe de una tribu que tuvo una hija cuya belleza era inigualable. Temeroso de que los muchachos jóvenes de la tribu, receloso de que alguno de ellos la quisiese esposar, encargó un grupo de la zona que transformase a su hija en agua, para poderla tener de este modo consigo para siempre. Sin embargo, afligido por el encargo que se le demandaba, el brujo finalmente consiguió realizarlo, pero en honor a la belleza de la joven decidió convertirla en la actual catarata Aguaxillacu, para que mediante esta prevaleciera su belleza y trajese alegría a la gente. Está lloviendo un poco, así que no podemos grabar mucho porque tengo miedo que se moje la cámara, pero miren, catarata. Se llama Aguaxillacu, acá en Tarapoto. Es nuestro tercer día aquí. Miren, la vista es increíble, de verdad. Un excelente spot para tomarte fotos. Si vienen acá, tienen que venir aquí. Increíble, de verdad. ¿Sabes? Suscríbete, dale like y deja un comentario para seguir haciendo videos. Es la única forma que me apoyas. Luego de mi último tour en la ciudad de Tarapoto, se hacía tarde y llegaba la hora de despedirme de esta hermosa ciudad, donde me relajé demasiado, conocí gente increíble, conocí paisajes muy bonitos de la selva. De verdad que fue la mejor decisión ir a conocer este lugar tan maravilloso. Estamos en Tarapoto, este es mi último día de tour, esto es la plaza mayor, la plaza principal de la ciudad de Tarapoto. He venido acá como que a hacer unas compras porque ya es mi último día, hoy día ya me regreso a Lima, la realidad. La verdad le he pasado genial, le he pasado increíble, ha sido muy chévere todo. Y bueno, desde acá me despido, este es un video para Mochilando con Pantoja.
Ya saben que suscríbanse, dejen un like y déjenme un comentario, así apoyas para que siga haciendo este tipo de contenidos. Antes de terminar este video quiero agradecer a Alexander Rojas de Pericos Tours que hizo posible este viaje para mí, a Ñañitos Travel y al Hotel Madera Labrada que hicieron que mi estadía en esta ciudad sea increíble. Así que los invito a visitar esta hermosa ciudad y a hacer los tours con ellos. Nos vemos en un siguiente viaje.